el incorruptible Daniel Marmolejo y el maestro Ricardo Sevilla, ambos periodistas independientes. Vamos a entrar a la mesa de diálogo en este viernes y hay que dejar la víbora chillando porque no es para menos el tema. Y si muchas personas nos exigen otras noticias es porque no entienden tal vez la magnitud de lo que está sobre la mesa. Inicio contigo, Daniel. Gracias por tu paciencia. Muy buenos días. Escucho tus primeras impresiones. Muchas gracias, querido Vicente, a Ricardo Sevilla también, un abrazo, y a tu gran audiencia, que pues siempre está muy preocupada por lo que pueda suceder en torno al caso de García Luna y desde luego de Felipe Calderón. Primeramente decirte, Vicente, que el repudio que tuvimos por Calderón desde el año 2006 se vino a consumar con algo que también la sociedad mexicana anticipó ante el fraude, lo que sucedería en nuestro país. Pero ni siquiera las mentes más fantasiosas llegaron a elucubrar todo lo que sucedió durante el sexenio de Felipe Calderón. Al paso del tiempo, quienes los defienden son cómplices o descerebrados, pero principalmente cómplices, y muchos de ellos forman parte de las estructuras enquistadas todavía a nivel institucional y también en los medios de comunicación. Y alguno que otro despistado que vivió en otra realidad muy diferente. Lo que expusimos en diciembre del año 2020 al presidente de la 19 al presidente de la República, esto que tú estás viendo que fue en diciembre del 2019, tiene que ver con una investigación que venía yo realizando ante la detención del distinguido general Tomás Ángeles, quien fue víctima de Calderón y que había anticipado sobre la relación de Genaro García Luna. La situación de por qué tenía información sobre García Luna el general Ángeles es porque formó parte de una estructura de investigación avalada por el gobierno de Ernesto Zedillo con la CIA. Entonces tenían una oficina donde operaban investigaciones e incluso detenciones. Era un trabajo de colaboración y desarrollaban meticulosamente sobre todas las áreas de oportunidad del crimen organizado acciones pues inmediatas de capturas y obviamente de inteligencia. Esta situación le permitió al general, después de ser subsecretario, al ser elegido dentro de pues, los diferentes generales como el candidato y finalmente el subsecretario por el propio Calderón, a informarle en mayo del 2007, a 5 meses, querido Vicente, de que Calderón había robado la presidencia de la República. Desde ahora no me referiré a Felipe Calderón ni como espurio, ni como expresidente, menos como expresidente. Me voy a referir a Calderón como delincuente. Yo ya no puedo soportar que vivamos en un país en donde este sujeto que deformó al Estado mexicano, a las instituciones del Estado, siga libre, quede impune. Y va mi repudio más grande porque a partir de que yo le informé esto al presidente y ocurre la detención de Genaro García Luna, luego de 8 años pude entrevistar al general, luego de 8 años de su detención. Aunque debo de decirlo aquí públicamente, conociendo que él no estaba vinculado con el crimen organizado, que era un hombre limpio, me acerqué a varios diputados para pedirles su opinión y el consentimiento en la reflexión legislativa para que se redactara un punto de acuerdo a fin de pedir la rápida solución y el excarcelamiento ante su situación. El general vivió pues este encarcelamiento en los tiempos de Marisela Morales, también hay que decirlo, Vicente, y se lo trasladaron a Peña Nieto, el caso. O sea, fue una acción de alto impacto hacia la última etapa, porque además el general se atrevió a decir que no había un plan de seguridad en México en un evento, en una reunión entre políticos y ante el cambio de gobierno,
pues era importante lo que él decía, que no había realmente una estrategia contra el crimen organizado. Pero el general había soportado durante todo este tiempo la situación de García Luna porque se lo expresó al presidente y porque se llamó a su propia circunstancia de general al silencio sobre esto, porque ya se lo había dicho a la figura más importante del país. Al preguntarle yo al general sobre este hecho y si Felipe Calderón había encontrado en García Luna un área de oportunidad, el general me afirmó que había encontrado efectivamente Calderón un área de oportunidad. Ante esta reflexión, Vicente, lo que queda claro, evidente, es la complicidad. Son cómplices, son socios. Por eso cuando yo me presenté en la mañanera frente al Gabinete de Seguridad, estando el exsecretario Alfonso Durazo, quien había sido diputado de aquella legislatura, cuando incluso uno de los diputados me pidió que yo mismo redactara el punto de acuerdo para que quedara en una lógica certera por la investigación y el conocimiento que yo tenía del caso, y fue estudiado y avalado y mayoritariamente, si no unánimemente votado a favor. La realidad es de que frente al Gabinete de Seguridad impuse toda fuerza, todo rigor, toda conciencia, absoluta determinación, total coraje por lo que le habían hecho estos desgraciados a México y porque todas las instalaciones, comenzando por el Palacio Nacional, fueron las instalaciones de un cártel, el de García Luna, que estaba vinculado desde luego al cártel de Sinaloa, al Mayo, desde luego al Chapo, que eran los principales líderes y uno de ellos continúa. Pero todo esto, Vicente, también lo quiero mencionar por la participación de Jesús Lemus, nos pone literalmente en el centro de los ataques criminales de la estructura, no solamente de García Luna, sino de Felipe Calderón y quizás hasta de Marisela Morales, quizás hasta de Eduardo Medina Mora, de todos los que ocuparon esos cargos que están vinculados dentro de lo mismo, porque Marisela Morales llevaba el programa de testigos protegidos. Y qué casualidad que tenían a un testigo protegido llamado el Pitufo, que participó en más de 400 denuncias criminales, fabricadas muchas de ellas, desde luego, algunas quizás no, pero que fue llevado prácticamente a Estados Unidos, donde finalmente, y entre comillas pongo, se suicida. De allí que yo me preguntaría si el tal Pitufo, quien también se encargó de fingir una serie de cuestiones, de mentir sobre el tema del excomisario Fidel Herrera, del comisario Herrera Valles, bueno, que estaba él también como denunciante ante el presidente de las actividades de García Luna, comisario de la Policía Federal, y que fue encarcelado 4 años, Vicente. Entonces, tienes el general Ángeles y después tienes a Javier Herrera Valles. En toda esta estrategia, Vicente, quienes hemos sido el centro de la vanguardia de las denuncias, podemos ser ejecutados por estas organizaciones criminales y por otras bandas de criminales de cuello blanco que también forman parte de las cofradías prianistas que se entretejieron también en otros asuntos, también del orden privado y que evidentemente están recibiendo todavía el día de hoy, protección de funcionarios públicos. Es decir, no se ha acabado con todo esto y me avergüenza, Vicente. Me avergüenza como ciudadano, genera el máximo repudio igualmente para mi persona que en México no haya una investigación sobre Felipe Calderón. Es una vergüenza mayúscula que se sepa de las actividades criminales más en Estados Unidos que en México y que aunque haya habido denuncias por el Rápido y Furioso, por una petición del gobierno de México encausada por el canciller Marcelo Ebrard, tengamos todavía una falta de justicia en México. Concluyo con esto la reflexión. Cuando llegas a lo local,
fuera del ámbito federal, sino a temas locales, como lo sucedido hace pocos días, que detienen a dos presuntos delincuentes, Víctor N. y Joel N., los detiene la Policía de Investigación, que es parte, desde luego, de la Fiscalía General de Justicia, de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, que preside Ernestina Godoy. Son, fíjate nada más, los dos comandantes de la Policía de Investigación destituidos cuando están cumpliendo con su labor. Entonces, ¿de qué sirve el decir que hay carpetas de investigación sobre Genaro García Luna, cuando en el caso en el que éstas se tengan que aplicar, la misma ciudadanía dice, ¿y estarán bien integradas esas carpetas? ¿No será que terminarán dándole carpetazo, liberándole, devolviéndole su patrimonio mal habido y pidiéndole perdón? Esos son los graves problemas que enfrenta México en materia de justicia, querido Vicente. Y cuando te hablé de toda esta cadena hasta terminar con funcionarios que tendrían que determinar públicamente, como lo pide el presidente, expresarse, ¿por qué? ¿Por qué sancionan? Excluyen de su actividad, cesan a mandos policiales que están realizando su trabajo, puedes ver que todas estas cadenas están vinculadas históricamente con algo que no se ha reformado en México, que es la justicia en este nivel. Con lo que ha dejado sobre la mesa Marmolejo, también te voy a escuchar a ti, Ricardo Sevilla, señalando que por lo menos es extraño que Templo Mayor del Reforma salga a pues decir básicamente que eso ya pasó hace mucho tiempo, que cuestionar al presidente por hablar de García Luna, si ese ya tiene como 10 años que se fue del gobierno, cuando escuchamos a Carlos Marín defender a ultranza a García Luna en su columna de Milenio y en Radio Fórmula con Ciro Gómez Leiva. Hay tanto en este caso, mi querido Ricardo Sevilla. Hay muchísimo y están preocupados. Un abrazo, querido Vicente, un abrazo, Daniel Marmolejo, al público memorioso. Están preocupados no solamente los políticos, está preocupado Carlos Marín, que aceptó, no es la primera vez que en el periódico de Francisco de González, Milenio, esta sociedad anónima de capital variable, de la cual hemos presentado documentos, hemos presentado contratos donde le pagan chayote por hacer buena prensa, ha hablado a favor de Genaro García Luna. No es la primera vez. El 28 de marzo, por poner por caso, Carlos Marín escribió una columna donde dice que el presidente López Obrador está obsesionado con Genaro García Luna y le da trato de delincuente. Lo defiende en esa ocasión y dice más. Dice, no recuerdo haber hecho una crónica donde yo visité el CISEN, pero sí lo visité. Y no era un pinchurriento búnker, afirma el columnista de Milenio, destituido, por cierto, estuvo dirigiendo ese pasquín hasta el 31 de julio, querido Vicente, lo preguntabas, y fue hasta el 31 de julio de 2018. Antes le había dado bulo a bastantes periodistas y políticos neoliberales, pero aquí nos dice que sí estuvo ahí y que estuvo también Ciro Gómez Leiva y que no se arrepiente y prende incienso, hace loas a favor de Genaro García Luna. Aquí me llama la atención lo que están publicando en el periódico de Francisco de González y lo que se está publicando también en el periódico de Junco de la Vega, ese negocio, porque el Templo Mayor depende directamente del director editorial, Juan Párdinas, el también director del INCO, de este Instituto Mexicano de la Competitividad, ya lo hemos denunciado aquí, pero ¿por qué aceptó Párdinas que Templo Mayor publicara esa defensa? Y en algún momento, pues, ellos publicaron precisamente también esa carta de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, pero ahora no lo están haciendo. ¿Qué estarán ocultando? Uno no quiere pensar mal, pero justo cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos, como ya se ha hablado aquí, dice tener pruebas de que Genaro García Luna le pagó, maiceó a periódicos, a periodistas para silenciarlos, pues viene esta defensa
de la columna editorial de ese periódico, la columna editorial que es el posicionamiento del negocio, así como lo es los frentes políticos en Excelsior. Templo Mayor es precisamente eso. Entonces, ¿por qué, dice, lo sacan del pasado si ya lleva 10 años fuera del gobierno? Entonces, esta defensa está bastante mal. Yo coincido con López Obrador, se tienen que dar a conocer los audios porque son temas de interés público y pues hay que ir en contra de los actos de corrupción y del abuso de la autoridad. Coincido en la parte donde dice López Obrador que todo esto ayuda a purificar la vida pública y sobre todo, y más importante, la transparencia. Entonces, Genaro García Luna, yo coincido con Daniel Marmolejo, es un absoluto delincuente. Entonces, estamos hablando de la seguridad nacional, estamos hablando de la seguridad de los ciudadanos, estamos hablando de la seguridad de la vida pública de este país. Y a mí me llama, insisto, muchísimo la atención estos señalamientos. ¿Qué le habrá dicho en esos audios al agente infiltrado Genaro García Luna sobre los periodistas? ¿Qué periodistas son? ¿Qué medios de comunicación son? Parece que les ha dado en la herida, parece que les ha frotado ahí, porque Carlos Marín ya está en esa defensa, ya lo ha estado desde hace tiempo, pero ahora se suma el periódico Reforma. Entonces, eso es importante. Ahora, ¿qué pez grande quieren? Hay que decirlo con todas sus letras, al delincuente Felipe Calderón, porque él era el jefe de Genaro García Luna, aunque era pieza fundamental en la administración calderonista, él no se mandaba solo, tenía que tocar base con gente de arriba. ¿Y quién había arriba? Simple y llanamente Felipe Calderón. Felipe Calderón es el responsable de los estragos causados por esa fallida guerra que declaró un triste 11 de diciembre de 2006, justo cuando había estado o cuando iniciaba a ocupar la presidencia espuria que durante un sexenio capitaneó, siempre hacia el fracaso, siempre hacia los actos lesivos en contra de la ciudadanía y que calificó como pues una guerra exitosa, pero que no lo fue de ninguna manera. Que no se haga el socarrón y que no diga que no sabe qué es lo que estaba haciendo Genaro García Luna. Por supuesto que lo sabía, tan lo sabía que estaban defendiendo. Hay que recordar todas estas detenciones que se llevaron a cabo de manera espectacular y que precisamente los medios de comunicación, específicamente dos, Televisa y Televisión Azteca, presentaban como grandes operativos y que nos dimos cuenta ulteriormente que no fueron sino montajes. Ahí participó Carlos Loret de Mola, su equipo de producción, ahora se hacen los socarrones, no participaron ahí, por supuesto, y a quienes se estaban presentando justamente hacían detenciones de los enemigos del cártel de Sinaloa. Hay que recordar cómo ultimaron a los Beltrán Leiva, cómo apareció en su momento el Barbas ahí con grapas en el cuerpo de billetes ahí de dólares, etcétera. Eran enemigos del cártel de Sinaloa. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta para que la gente no se deje sorprender y que sepa que el jefe de Genaro García Luna era el capo mayor, Felipe Calderón. Daniel Marmolejo, el tema de los medios en contubernio, chayoteados o por qué no, amenazados para que publicaran o no lo que le convenía a Genaro García Luna, también habla de lo que hemos estado denunciando por muchos años, tanto Ricardo Sevilla como tú, como nosotros aquí en Sin Censura y muchos otros compañeros desde nuestra independencia, ¿no? Que en esta guerra híbrida, en estos jaloneos de los hilos del poder, los medios de comunicación han hecho un trabajo corrupto y si me apuntas y me apuras tantito, hasta criminal, porque si los medios reciben dinero mal habido, si los medios o los periodistas recibieron chayote con dinero manchado, con la sangre, con el negocio del narcotráfico, como parece apuntar
las supuestas pruebas que tienen los fiscales de Estados Unidos. ¿Ante qué estamos, Daniel Marmolejo? Ante la descomposición real de los medios de comunicación, querido Vicente, maestro Sevilla, realmente la defensa que se ha venido haciendo y el impulso de la guerra híbrida y de todo lo que se vino armando por Enrique Krause, de lo cual ha dado testimonio también el maestro Sevilla, y toda la realidad de los embates, y yo diría hasta personajes distractores que se presentan como el día de hoy en la mañanera, a tratar de desviar la atención sobre el tema relevante que es este, y de quienes tratan de hacer una crítica porque hablan de obsesión, como en el caso de Carlos Marín respecto a esto, es porque no es una obsesión infundada, es la obsesión por la justicia. Por eso, Vicente, hay errores que se han cometido en este gobierno, como que muchos de los funcionarios estarían vinculados históricamente y en altos cargos en las fiscalías de la Ciudad de México, en las policías de la Ciudad de México, en las fiscalías de los estados del país y procuradurías de los estados del país. No todas son fiscalías. Y naturalmente, porque hay que señalarlo, ¿no? En los niveles más encumbrados de la acción de la justicia, algunos ministros que en el caso de Monreal le dio salida por la puerta de atrás a Medina Mora, quien viene con una cola impresionante con todos estos temas, incluyendo diputadas, diputados, líderes políticos, quienes se beneficiaron por toda la corrupción y la permisividad que tuvo la llegada de Felipe Calderón. Él abrió la llave en muchas ocasiones a todos ellos, y está claro que el criminal, el delincuente Calderón, le daba la manga ancha a Genaro García Luna para que actuara y controlara, asegurándose que tenía capacidades sobradas para manipular, para controlar y para que esto no se acabara cuando terminara su gobierno, que ese es el punto que estoy reflexionando ahora. La intención de corromper a Televisa, Azteca, Milenio, a un montón de periodistas, el que más estadísticas debe de tener de reuniones con este hombre, con García Luna, indudablemente es Carlos Loret de Mola, ¿no? Así que no se acabó con el sexenio de Calderón, continuó con el sexenio de Peña Nieto, y lo que Peña Nieto hizo fue amortiguar la inercia que se tenía y no contrarrestarla, y menos aún con la Procuraduría, y menos aún con la Unidad de Inteligencia Financiera. Lo que hizo fue amortiguarla, y llegaron al grado de que las organizaciones criminales que tenían congeladas sus cuentas, mientras no hubiese un reclamo de los Estados Unidos para no verse mal con los gringos, les liberaron más de 1,000 millones por la ley esta que promovió Eduardo Medina Mora y que se aplicó, fíjate nada más, a pocas semanas de que terminara el gobierno de Peña Nieto. Entonces son parte de las enormes complicidades. Por eso el traslado de García Luna de la AFI a la Policía Federal. Por eso el traslado de muchos otros personajes que venían también dentro de la organización. Esta realidad no ha sido revertida, desgraciadamente, al día de hoy, querido Vicente. Esta es la enorme preocupación que tenemos, porque si terminamos siendo los periodistas o los denunciantes ciudadanos o los defensores de los derechos humanos, excluidos de la actividad y de la vida cotidiana para ser extraídos y recluidos en algún lugar como si fuese una casa de seguridad, más pintorescas seguramente que las utilizadas durante los tiempos de Calderón, lo que están haciendo es encapsular a la verdad, y lo que están haciendo es que se mantenga la impunidad, porque los delincuentes de cuello blanco siguen comiendo en Polanco, siguen poniéndose una peluca en Nueva York y se siguen
aventándose a un chapuzón en Mónaco, o yendo a cumbres internacionales a tomarse fotos con Lech Walesa. Creo, Vicente, que no se ha hecho lo que se tiene que hacer en este país, que la 4T deja mucho que desear en materia del combate a la delincuencia, que no ha habido realmente una fiscalía, que los expedientes no se integran bien y que siguen los intereses de criminales de cuello blanco manejándose en todos los niveles de la Procuración de Justicia, comprando jueces y desviando operativos de detención. Esto lo dejo ya en claro, porque si no lo planteamos de manera decidida, Vicente, vamos a tener a un solo hombre en la cárcel en este país. Muchos serán testigos protegidos, otros quedarán impunes y morirán tranquilos en sus casas y solamente se le van a cargar las pulgas a uno. La complicidad de Genaro García Luna es la complicidad del delincuente Felipe Calderón, que se trasladó como brazo operativo a medios de comunicación, a organizaciones y medios de todo tipo que sucumbieron ante los billetazos, que pusieron a la Policía Federal de rodillas ante los delincuentes y que también pervirtieron al ejército y dejaron que el ejército hiciera labores para las cuales no tiene las capacidades en materia de investigación, de sigilo, como tendría que ser un trabajo policial. Todo esto es una degeneración, es por tanto una obsesión por la justicia, Carlos Marín, y dentro de ello es porque Felipe Calderón vaya a la cárcel. Y ahora que van a salir los nombres de todos ustedes, pues agárrense, porque se les acabó. Y exigiremos al presidente que, habiendo recibido dinero de la delincuencia organizada, porque no hay forma de desviar el razonamiento en lo que yo señalo, deben ser cancelados todos los contratos del gobierno con los medios de comunicación manchados por el cártel de Sinaloa. Y no solamente de la mano de García Luna, pudiera ser también de la mano hasta de los abogados del Chapo Guzmán y del Chapo Guzmán también, y de las organizaciones criminales en general. Queda ahí la reflexión. Pues qué fuerte lo que dices, pero suscribo. Si hay medios o hay periodistas manchados con este dinero de García Luna, el gobierno de la Cuarta Transformación debería, en consecuencia, cancelar los contratos de publicidad oficial con esos medios en donde trabajan esos periodistas, donde seguramente siguen siendo figuras, y los medios que en sí sean señalados. Los leo a todos. Morris escribe: Vicente, eres crítico y está bien, pero también eres prepotente y mamón. No sé a qué se refiere Morris, pero pues si ya sabe cómo soy, ¿para qué? Pues ¿para qué me sintoniza, no? Perdón. O sea, si no quiere a un mamón y prepotente de acuerdo a sus estándares, vaya a escuchar a Marín con López Dóriga o con Ciro Gómez Leiva, o en fin. Morris, gracias por estar aquí. Ódieme, critíqueme, pero siga viéndonos, siga conectándose a Sin Censura. Maestro Ricardo Sevilla, que no se nos olvide, porque esto va junto con pegado, como decimos en el pueblo, y no se nos puede olvidar que fue en tiempos de Calderón, en tiempos de García Luna, cuando 50 medios de comunicación, por lo menos 50 medios de comunicación, se convirtieron en cómplices, explícitos cómplices de todo lo que estaba ocurriendo en el país. 50 medios de comunicación, a través de la llamada Iniciativa México, firmaron un acuerdo para establecer un criterio editorial, acuérdate, común, para la cobertura informativa de la violencia que sufrimos los mexicanos. Fue un acuerdo que anunciaron como histórico, y los maestros de ceremonia, si recuerdo bien, fueron Sergio Sarmiento y Loret de Mola. Habló Beteta, habló López Dóriga, ahí estaba Javier Alatorre. 50 medios de comunicación que se sometieron por voluntad propia, por amenazas o por negocio. Esto que no se nos olvide, querido Ricardo Sevilla.
No se nos olvida para nada, querido Vicente, público memorioso, y como apunta el maestro Marmolejo, estaban coludidos o pudieran haber estado coludidos, pero todavía continúan ahí. Hoy hablamos de Medina Mora como el magistrado, pero no lo fue. Es un magistrado de opereta. En 2015 fue cuando lo propuso Enrique Peña Nieto con la anuencia de Osorio Chong, el heroico Osorio Chong, donde Pascal Beltrán del Río en Excelsior ordenaba que se le publicara un debe, una nota diaria a favor. Ese es Medina Mora, pero Medina Mora es de la misma calaña que Genaro García Luna, fue director del CISEN, fue procurador general de la República, es un personaje completamente siniestro y todavía está en medios de comunicación. Forma parte del comité editorial de la revista Nexos, propiedad de Héctor Aguilar Camín, y su hijo es el editor de la versión web de esa revista. Estuvieron siempre coludidos a esa versión, a esa narrativa, y continúan ahí. Por eso han hecho mutis, por eso no han dicho absolutamente nada. Es importante destacarlo porque se habla de que pudiera haber defendido a Genaro García Luna, Medina Mora, pero las razones son esas. Es que son compinches, es que son amigos, es que Medina Mora no es absolutamente ningún fiscal impoluto, todo lo contrario, estos señalamientos de haber sobornado a periodistas van a tocar las puertas de la revista Nexos, de su empresa, de Nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura, van a tocar las puertas de Enrique Krause, y no lo vamos a olvidar, y yo me comprometo a no olvidarlo, porque tengo fotografías precisamente, fotografías exclusivas de ese evento del que hablas, querido Vicente, y las vamos a dar a conocer próximamente. No han salido en ningún medio de comunicación, nos han pasado precisamente fotógrafos que estuvieron en ese evento y los vamos a ver a Loret de Mola, vamos a ver a Sergio Sarmiento, vamos a ver a Enrique Krause y vamos a ver a toda esta gente haciéndole la corte a Felipe Calderón, insisto, el jefe del cártel, de que, como dijo en ese momento el maestro Marmolejo en presidencia, pues bueno, se encargó de meter ahí un cártel ahí a la, pues al gobierno de Felipe Calderón. Entonces ellos son los que están temblando y por eso vamos a ver una defensa, vamos a observar que van a estar denostando los análisis que hay en los medios de comunicación independientes, porque aquí nosotros no tenemos esa línea editorial de defensa, y yo coincido también, porque habría que estarle dando todavía a estos medios de comunicación publicidad gubernamental. Esa es una crítica que hemos planteado, una crítica que fuimos a hacer, de hecho, a la mañanera, y que dijimos, no entendemos por qué siguen esos personajes ahí enquistados, por qué se les sigue dando dinero a través de las organizaciones civiles, entre comillas, se les sigue dando dinero a través de las fundaciones, que ya hemos descubierto que esas fundaciones no tienen absolutamente nada de filantrópicas. Entonces, ahí habría también desvío de recursos. Dimos a conocer con datos duros que Fundación Coppel estuvo pagando una campaña. No fueron las tiendas Coppel, ojo. No se ha detallado o no se puso atención en eso que le dije a Carmen Aristegui en su propio foro. No fueron las tiendas Coppel, fue una fundación. Fue la fundación de la esposa de Coppel, es Isabel y Agustín Coppel, Coppel Collection. Se pagó a través de ahí para golpear a la campaña del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Entonces tienen muchísima cola que le pisen, y coincido lamentablemente con lo que dijo el maestro Jesús Lemus y con lo que dice el maestro Marmolejo. Estamos peligramos los periodistas de investigación que develamos toda esta trama de corrupción, todo este mapa de corrupción que desafortunadamente no se acaba y apunta que no se acabará, pero que vamos a seguir con este afán de desnudarlo todo para que la gente sepa, porque todavía hay lamentablemente personas que dicen, no, yo le doy el beneficio de la duda, y niegan ante las evidencias. Pero esos son, aunque no les gusten, querido Vicente, Daniel, público memorioso, los datos duros. Si tienen tiempo, si no, lo entiendo y por favor díganlo,
la audiencia de Sin Censura agradece su generosidad, pero me gustaría que escucháramos juntos la participación del presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en el foro de las principales economías sobre energía y acción climática, porque la oposición le está regateando al presidente el reconocimiento. Él le apostó a las refinerías, compró Deer Park, a Shell en Houston, se está construyendo Dos Bocas, y los datos duros, como dice el maestro Ricardo Sevilla, apuntan a que las refinerías viven un nuevo boom, que se disparan sus ganancias 658%, contrario a lo que tanto le han dicho y reclamado y criticado al presidente Andrés Manuel López Obrador. El tiempo le está dando la razón. De hecho, el presidente dijo en la mañanera que si se siguieran los consejos de los tecnócratas, no se hubiera podido enfrentar la crisis, no pudiera estar enfrentando la crisis. ¿Tienen tiempo y lo escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador o tienen que correr, Daniel, Ricardo? Adelante, Vicente, claro. Bueno, vamos a ver y escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias por su generosidad, maestros. Vamos a ver al presidente Andrés Manuel López Obrador, su intervención en el foro de las principales economías sobre energía y acción climática. Amigas, amigos, presidente Biden, desde México presentamos ante las naciones y los pueblos del mundo un decálogo de las acciones que estamos implementando en la lucha contra el cambio climático. 1. Está en marcha un proyecto de modernización de 16 plantas hidroeléctricas, el cual busca la renovación de turbinas y el incremento de la producción de energía limpia en 2.085 gigawatts hora anuales. 2. La empresa de la nación, Petróleos Mexicanos, destinará una inversión de $2,000 millones de recursos propios y de créditos internacionales a tasas especiales para reducir hasta en 98% las emisiones de gas metano en los procesos de exploración y producción en la industria petrolera. 3. También nos sumamos al compromiso colectivo de las principales economías del mundo para alcanzar en 2030 el objetivo de producir el 50% de vehículos de cero emisiones contaminantes. En ello, en nuestro caso, será fundamental el hecho de que hace apenas 3 meses nacionalizamos el litio, mineral estratégico en la elaboración de baterías. 4. Estamos por iniciar en Puerto Peñasco, Sonora, México, un parque solar fotovoltaico con una capacidad de generación de 1,000 megawatts. 5. Hace 15 días apenas celebramos diálogos y compromisos con 17 empresas estadounidenses del sector energético para garantizar inversiones destinadas a generar 1,854 megawatts de energía solar y de energía eólica. 6. Derivado de estos acuerdos, se explora la creación de parques solares en la frontera de México con Estados Unidos, así como la construcción de redes de transmisión de energía que permitan exportar energía eléctrica a California y a otros estados de la Unión Americana.
7. Avanzamos en el propósito de alcanzar la autosuficiencia en la producción de combustibles, gasolinas, diésel, turbocina. Por ello, desde 2019 se inició la modernización de 6 refinerías. Adquirimos una más en Texas y estamos por inaugurar una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, México. 8. Con el mismo propósito de procesar en el país toda nuestra materia prima, todo el petróleo crudo, y reducir los costos de los combustibles a los consumidores, está en construcción una planta coquizadora en Tula, Hidalgo, México, y estamos por iniciar otra coquizadora en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, lo cual nos permitirá transformar el combustóleo en gasolinas y alcanzar un impacto ambiental significativamente menor, es decir, contaminar menos o dejar de contaminar. 9. Es motivo de orgullo poder decir en este foro que México está implementando posiblemente el programa de reforestación más importante del mundo, con la siembra de 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables, a lo cual se dedican 420,000 campesinos que reciben un apoyo salarial permanente para cultivar sus tierras. Este programa significa una inversión anual de $1,500 millones del presupuesto público. Pero lo más importante es que representa absorber casi 4 millones de toneladas de dióxido de carbono. 10. Sostenemos el compromiso de producir en el 2024 cuando menos el 35% de toda la energía que consumimos en el país de fuentes limpias y renovables. Gracias a todas y a todos los participantes, y expreso sin ninguna duda nuestra solidaridad en este trascendente asunto al presidente Biden y al secretario Kerry, auténtico ambientalista. Muchas gracias. El mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador en este foro internacional cierra con la solidaridad a John Kerry, el enviado especial del gobierno de Estados Unidos, el encargado especial al medio ambiente y contra el cambio climático, y al presidente mismo, Joe Biden. Escucho sus reflexiones. Precisamente las refinerías han tenido un boom. El tiempo le da la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y este no es un reporte del gobierno de México. Estoy leyendo un reporte de la revista Forbes, Las ganancias en las refinerías se disparan 658%. Bueno, no hace mucho, expertos en energía como este señor Monroy, que es un acérrimo anti-López Obradorista, decía que comprar Deer Park era la fórmula perfecta para perder dinero. Deer Park ha ganado ya $450 millones, casi se paga con las ganancias de la refinería el hecho de haberle comprado a Shell. Y bueno, los escucho con sus reflexiones sobre esto, y si me permiten, el caso de Julian Assange, día oscuro para la libertad de prensa, con la luz verde que da el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos a la extradición de Julian Assange desde el Reino Unido.
Vaya día triste para la democracia también allá en el Reino Unido. Julian Assange, el fundador de Wikileaks, enfrenta una sentencia de hasta 400, si recuerdo bien, 475 años en prisión. O sea, estaría enfrentando una sentencia para que pase el resto de sus días en prisión en Estados Unidos, a pesar de que se ha anunciado que se va a apelar la decisión de las autoridades. Pues ante eso estamos. Con eso, mi querido Daniel Marmolejo, Ricardo Sevilla. Daniel, voy primero contigo. Gracias, querido Vicente. México es una potencia energética. Durante el sexenio robado del delincuente Calderón, prometió hacer una refinería, ya sabemos que dejó una barda. Sin escapar del tema energético, su principal socio tenía gasolinerías, Juan Camilo Mourinho. Él le sacó dinero a la Secretaría de Economía, en la cual estuvo un breve tiempo durante el gobierno de Vicente Fox, que supuestamente después le regresó ese dinero, se hizo un autopréstamo. Y bueno, para recordarlo, ahora que hablamos del crimen organizado, prometió 12 prisiones, pues cabe en una, no sé por qué prometió tantas, con la vinculación de la iniciativa privada, de la cual solamente hicieron 8 y cuestan más de 10,000 millones de pesos anuales, que consumen el 80% de todo el presupuesto para prisiones federales. Es decir, que es más fácil enviar a estudiar al TEC de Monterrey a un delincuente que meterlo en las prisiones de Calderón y sus cuates, los empresarios. Todo lo que él hizo es un desastre, es un incapaz. Y además, en el gobierno de Peña Nieto, otro incapaz, entreguista, se estableció un fondo de transición energética pensando en las energías limpias con montos de 1,200 millones de pesos para este fondo de transición energética, para promover las supuestas energías renovables, que les dicen limpias, son renovables solamente. Y bajo esa óptica, Vicente, se hicieron parques solares con la iniciativa privada, como en el caso de Aguascalientes, en el municipio del Llano. Se hicieron parques que pues no funcionan. El presidente ya habla de un parque solar enorme y ese sí va a funcionar. En materia también de nacionalización, lo que significaron los contratos o las concesiones extractivistas a Ganfeng, a esta empresa china, y a otra empresa canadiense, pues nos habla de una recuperación, de una riqueza impresionante para el país, Vicente. De allí que tras las investigaciones de rompeviento tengan amenazas de muerte. Porque mira, lo hemos dicho aquí, sobre el precio de por tonelada de litio sobre 1,219,000 pesos, recordemos que subió un 800%, ¿sí? El tamaño potencial de explotaciones concesionadas en toneladas son de 250 millones de toneladas de litio, lo que significa una producción total estimada de las concesiones de 304,750,000 millones de pesos. Esto equivale a 14 años del Producto Interno Bruto de nuestro país, equivale a 28 veces los activos de la banca mercantil, equivale a 43 años de presupuesto federal. El presupuesto federal ronda los 7 billones anuales. Equivale en los apoyos, lo que se obtendría a través de esta explotación que estaba siendo concesionada, de los montos anuales de los programas sociales del bienestar, que ya son constitucionales, a 610 años, Vicente. Y equivale también esto que ha causado durante más de 25 años y va a 75, la deuda del Fobaproa, a pagarla hasta 305 veces. ¿Sí? Esta es la capacidad de Andrés Manuel López Obrador, su visión. Esto que acabo de decir jamás cupo en la imaginación ni en ningún PowerPoint de Ricardo Anaya, señalando anacrónico al presidente.
Todos los productos, para bien o para mal, que ocupamos, mayormente son derivados del petróleo. Todo lo que podemos ver es derivado del petróleo. De allí la enorme importancia de darle valor energético y fundamental los dos enfoques ambientales del presidente, sembrando vida, querido Vicente, las dos plantas coquizadoras, de la cual él ya inauguró una en Tula, la planta coquizadora, y viene otra más. Y bueno, el proyecto ambiental, insisto, que es extraordinario, y todavía hay algo que hay que arreglar en nuestro país, y habré de pedírselo al presidente, querido Vicente, que es la recuperación del río Tula, y que la Ciudad de México sea una ciudad con la posibilidad de captar la mayor cantidad de agua pluvial para que no la mezcle con las aguas de los drenajes y se la manden a los habitantes del río Tula, toda la región del Valle del Mezquital. Muchos se benefician con estas aguas negras en sus sembradíos, pero tienen cualquier cosa, además de materia orgánica, tienen muchos productos y subproductos industriales que pueden dañar a la salud y que la naturaleza no puede descomponer, si no es en muchos siglos incluso. De allí la importancia de restablecer esto. Será una petición muy importante porque el túnel emisor Oriente genera un daño ambiental muy grande. Tengo esto muy estudiado, le he dado 1000 vueltas, pretenden revestir el río, la gente, los herederos de los toltecas quieren recuperar su río y no inundarse de la caca con los productos químicos de la Ciudad de México. Ellos tienen derecho, los herederos de los toltecas, a recuperar sus tierras. Bajo la sensibilidad ambientalista del presidente, algo se tiene que hacer bien. En materia de justicia ya hablé, querido Vicente. Finalmente, estoy indignado por la situación de persecución del periodista Julian Assange. Forma parte de la corrupción política del gobierno de los Estados Unidos, de la protección a actos de guerra, crímenes de lesa humanidad, a acciones políticas invasoras de los países y a la característica depredadora de la supremacía de la potencia norteamericana y de otras, porque no fue lo único que reveló Wikileaks. Su condena, ya de hecho su detención, ya de hecho el haberlo expulsado por parte del gobierno de Ecuador, del traidor Lenín Moreno, y entregárselo a los ingleses para que estos lo entregaran a los norteamericanos, ha sido una cadena de desgracias para la libertad de expresión. En un mundo donde el valor de la investigación, de la reflexión y de la palabra debe circular libremente, y las naciones que cometen cualquier tipo de tropelías deben, en un ejercicio de autoconciencia humanista, permitir que esto sea una profunda reflexión para cambiar la condición de destrucción, de guerra, de depredación. Lo que han hecho con Assange es totalmente criminal, justicia criminal que ha actuado en contra de Julian Assange. Mi profundo pesar por la realidad que enfrenta. Gracias, Daniel Marmolejo. Ahora escuchamos tus reflexiones, tus opiniones. Vicente, Daniel, público memorioso, por eso están enojados los voceros del corporativismo, están enojados y están de capa caída porque, pues bueno, no lo dice el presidente López Obrador respecto a las refinerías, lo dicen los especialistas en temas energéticos, esos especialistas a los que ellos tanto han tributado otrora y ahora. Estos especialistas ya les dan una bofetada con guante blanco porque aceptan que la transición energética ya se ha pospuesto, y se ha pospuesto no solamente aquí con los amigos de Cuadri, se ha pospuesto a nivel mundial, a nivel global, ante un nuevo boom de este mercado de refinación impulsado, hay que decirlo también, por la urgencia de los países para lograr la soberanía energética, esa que tanto denuestran en la oposición, y también ayudado, también hay que subrayarlo, por la pandemia de COVID y a la inestabilidad también desatada por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, esto que glosas es muy interesante,
Vicente, porque se han disparado las ganancias más del 600%, 658%, si no me engaño. Entonces, pues han elevado sus márgenes de ganancias tremendamente, y eso en el mundo está reviviendo el negocio que estos personajes decían que estaba muerto, que es el negocio de las refinerías, y pues bueno, han cerrado algunas siguiendo esta idea. Yo creo que se deben de estar arrepintiendo, porque ahorita ya están obteniendo jugosas ganancias. Antes ganaban poquito más de $6 por barril, y esto se ha disparado de una forma brutal, casi $50 el barril, es decir, concretamente $47. Entonces, esto que se dijo en esa Expo 2022, que lo dicen pues los neoliberales ahí en su cuna, pues son márgenes que nunca se habían visto, que nunca se había ganado tanto dinero en una situación semejante. Entonces debemos de sentirnos orgullosos. Se había estado buscando la soberanía energética, ya se está logrando, hay que celebrarlo. Solo ellos no lo celebran porque, como dice Daniel Marmolejo, pues tenían ahí y todavía siguen teniendo ahí contratos con el Instituto Mexicano del Petróleo, lo hemos dado a conocer. Tienen contratos con Petróleos Mexicanos a través del clan Fox Sagún, lo dimos a conocer también en un reportaje especial, y la próxima semana vamos a seguir hablando de Pemex porque siguen enquistados ahora a través de Calderón. Pero bueno, ese es otro tema. Hay que celebrar lo que está ocurriendo, y sobre todo de cara a 2023, que es de acuerdo a lo que ha informado Presidencia, que es cuando comenzará a operar en su máxima capacidad la refinería Dos Bocas, que llevará, como dice también el maestro Marmolejo, pues fue el nombre oficial de Olmeca, en referencia a la cultura prehispánica de la zona, gran cultura que hay que celebrar todo el tiempo. Y bueno, pues será un buen precedente público memorioso para la ley minera, porque es otro tema que va de la mano, el tema de litio, que es un mineral estratégico utilizado en la tecnología del mundo, en las llamadas energías limpias. Hay un potencial de desarrollo importante, y que esto que está cayendo como anillo al dedo al gobierno de México, y pues bueno, desde luego al país, pues sentará un buen precedente. Que han dicho que en México no debe manejarse bien el litio, porque dicen que no hay capacidad para su exploración y explotación. Yo creo que han leído a Héctor Aguilar Camino, a Sergio Sarmiento, diciendo burrada y media, porque no solamente se tiene la capacidad para explorar y explotar, sino incluso para transformarlo. No hay que olvidar que incluso hasta bromuro y cloruro para la industria nuclear se ha producido. Ahora, con respecto a otra cosa, al tema de Julian Assange, ya se le ha dado luz verde a la extradición de pues yo diría, personaje que ha ido a caballo entre el periodismo y pues un hacker muy interesante que ha puesto al imperio de rodillas. Es muy mala noticia que ya el gobierno británico haya firmado la orden para entregar al fundador de Wikileaks. Es muy mala noticia, pero pues bueno, habrá que esperar. Todavía tiene 14, 16 días para presentar una apelación. Ojalá que lo logre, porque sin duda es un personaje que ha develado las tramas de corrupción, y no solamente en Estados Unidos, no solamente en Inglaterra, sino en todas las partes del mundo. Ha sido como una especie de referente, pero al mismo tiempo también una inspiración, para que vean que es, como diría el título de un libro famoso de un escritor brasileiro, es el ejército de un solo hombre.
Entonces, habrá que esperar qué es lo que está sucediendo y desde luego adherirse y apoyar a Julian Assange, que es sin duda, insisto, una inspiración para quienes practicamos el periodismo de denuncia, el periodismo social y el periodismo que encara a los grandes corporativos nacionales y extranjeros. Ricardo Sevilla, Daniel Marmolejo, me siento siempre orgulloso de los colaboradores, amigos de Sin Censura, de cada una de las mesas de diálogo que me toca dirigir, que se arman en este espacio libre como el viento, pero con mucho respeto a todos los compañeros, esta la he disfrutado, la ha disfrutado la audiencia de Sin Censura. La verdad es un lujo verlos y escucharlos juntos. Siempre buscamos darle su espacio a cada uno, pero qué deleite escucharlos en una mesa de diálogo. Ricardo Sevilla, Daniel Marmolejo, ¿por qué no cerramos invitando precisamente a la audiencia, a las miles de personas que están conectadas, viendo y escuchando sus comentarios, para que los sigan, para que los busquen, para que los respalden, porque amor con amor se paga? Ricardo Sevilla. Claro que sí, el gusto ha sido mío también. No me había tocado la oportunidad de coincidir con el maestro Marmolejo. Quiero decirle que admiro y veo su trabajo con mucho entusiasmo, con mucho detenimiento, de modo que ha sido un gusto también para mí. Un abrazo fuerte, querido Vicente, público memorioso. Síganme en mis redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, muy sucinto. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30 de la noche, los datos duros MX, así de corridito. Síganme, por favor, aquí en Sin Censura, donde estoy participando al filo de las 11 de la mañana, y bueno, cuando me convoquen a estas mesas que también disfruto. Los miércoles tenemos investigación especial. Síganme en el diario Basta, donde también estamos publicando investigaciones especiales, no solamente de un servidor, sino de todo el equipo. Estamos tratando de impulsar también el periodismo de investigación en esa área. Entonces síganos ahí también, y bueno, si todo marcha bien, nos encontramos por aquí el próximo lunes. Un abrazo, querido Vicente, público memorioso, y un deleite y un abrazo fuerte también, querido Daniel Marmolejo. Cuidado con Lili Telles, mi querido Ricardo Sevilla. Nótese mi sarcasmo. Déjeme también despedirme del maestro Daniel Marmolejo. Daniel, hoy más que nunca invito a la gente para que busque Guerra Híbrida en tu canal de YouTube. Hay que invitarlos para que estén al pendiente de lo que estás publicando, de lo que estás haciendo, que no se pierdan Los Incorruptibles y tus opiniones, mi querido Daniel. Muchas gracias, querido Vicente. Invitar a que justamente vean el capítulo 3 de Guerra Híbrida con el tema de Calderón. Muchos capítulos los hablamos. El capítulo 4 y 5 con los temas de la Fiscalía y de criminales de cuello blanco, para que no cesen a los policías. Sería muy conveniente que las funcionarias, comenzando por Ernestina Godoy, quien me genera un aprecio por su distinguido trabajo, pueda valorar esto, Vicente, lo que significa hacer justicia y no sancionar o inhibir la acción de la justicia. Necesitamos evitar que se degenere una inhibición por presuntos actos de corrupción dentro de las mismas instituciones. Invitándolos esta noche a un programa de Cuarta República del doctor Rodolfo Garza, Psicología de la Corrupción, que va a ser un programa extraordinario con destacados invitados. Tendré la oportunidad de coincidir hoy con él y con Madame Kika, ya que debo decirlo, me estoy protegiendo, entonces mantengo mucha distancia en mis comunicaciones y afectos por la misma razón. Agradecerte la oportunidad y desde aquí decirle a Genaro García Luna que su patrón anda de viaje y él debe sentirse indignado. Muchísimas gracias por la oportunidad, querido Vicente. En Twitter sígalo como @homoexnovo a Daniel Marmolejo, 4 con número 4A República en YouTube, para que se suscriba también al canal del maestro Daniel Marmolejo. Gracias, Ricardo. Gracias, Daniel. Qué honor. Nos vemos Gracias muy pronto. al maestro Ricardo Sevilla. Un abrazo. Cuídense.